Hermanos, amigos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar una nueva lección de escuela dominical y vamos a terminar este trimestre con otra característica del pueblo de Dios. Y esta característica es la evangelización. El título de la lección es Un pueblo que evangeliza. Un pueblo que evangeliza. Esa es una característica del pueblo de Dios. Los pasajes bíblicos para esta lección están en Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 18, Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 49, y también en Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 9. Vamos a ver los versículos para memorizar. Por favor, márcalo en tu Biblia y trata de memorizarlo. Dice así los versículos para memorizar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Ahora, veamos el propósito de esta lección, porque cada lección tiene un propósito. O sea, no damos estas lecciones para entretenernos o para escuchar algo, sino porque hay un propósito en cada lección que damos. Y el propósito de esta lección es aprender que como pueblo de Dios debemos evangelizar y sentir una profunda pasión por la gente que no conoce a Cristo. Repito, tenemos que aprender como pueblo de Dios cómo evangelizar y sentir profunda pasión por la gente que no conoce a Cristo. Muy bien, vamos a desarrollar esta lección. Dios quiere que mientras haya vida en la tierra y mientras llega el juicio final, que su creación y la humanidad le adore como su pueblo santo. Dios quiere que le adoremos. Mientras estemos en la tierra, tenemos y debemos adorar a Dios. Dios quiere que alcancemos a otras personas con el Evangelio para que sean salvas, que tengan vida en abundancia y la adoren. A eso vino Jesús, a traernos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Entonces, Dios quiere que hagamos esto, que alcancemos a otras gentes con el Evangelio, que el Evangelio alcance a otras personas, que sean salvas, que se unan a la familia de Dios y tengan esa vida abundante de la que nosotros disfrutamos y que la adoren. Vamos a ver en el punto 1 cuáles fueron las últimas palabras de Jesús. En tanto los evangelios, ya le di las citas bíblicas en los evangelios, y en el libro de los Hechos están las últimas palabras de Jesús registradas acerca de la misión que Él nos dejó. Como discípulos de Él, Dios nos dejó misión. Le dejó misión o comisión a los discípulos que estuvieron con Él y a nosotros que somos discípulos de Él hoy día. Y mientras estamos aquí en la tierra tenemos que cumplir esa misión. Y este encargo, esta misión, esta comisión, este mandato de Jesús hacia sus discípulos de todos los tiempos es evangelizar. Es la tarea de evangelizar, es la tarea de llevar el Evangelio, la palabra de Dios, a todo el mundo, a toda persona. Veamos ahora en segundo lugar que un contraste necesario que se establece aquí. Ok, muchos de memoria conocemos lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Dice, id por todo el mundo, vayan por todo el mundo y enséñenle a la gente, bautícenlos cuando creen, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo conocemos nosotros de memoria. Y si no sabemos el versículo textualmente de memoria, pero
conocemos el versículo y tenemos la idea. Pero ¿vivimos eso que decimos y que conocemos de la Biblia? ¿Vivimos esa gran comisión? ¿Vivimos y lo ponemos en práctica? Entonces, aquí podemos clasificar a 3 tipos de cristianos. El primer grupo de cristianos son los que se congregan, van al templo, se congregan como iglesia, escuchan el mensaje y de allí regresan a su vida diaria, pero nunca u ocasionalmente comparten las buenas nuevas de salvación. Ese es un grupo de cristianos. Van a la iglesia, van al templo, se congregan, pero nunca hablan de Cristo en ningún lugar. Ni en su casa, ni en el vecindario, ni en su trabajo. Y a veces puedan que lo hagan, a veces, pero no siempre. Ahora, el segundo grupo de cristianos son los que se congregan en el templo, hablan de Cristo, y cuando alguien hace una oración de fe, cuando alguien entrega su vida a Cristo y hace la oración de fe, entonces consideran que ya cumplieron la misión y allí quedó todo. Ese es otro grupo de cristianos. Y el tercer grupo de cristianos es aquellos que se congregan, hablan de Cristo y siguen enseñando, discipulando a esas nuevas personas, a esos nuevos discípulos, cumpliendo la gran comisión. Ahora, ¿qué es la gran comisión? La gran comisión no se cumple si esperamos que las personas vengan a nosotros. La misión se cumple cuando nosotros vamos a las personas. Porque el versículo allí en Mateo capítulo 28, 19 dice, id. Es un mandato, id. Y si lo ponemos en lenguaje actual, en lenguaje nuestro, vayan. Entonces, las personas no van a venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir a las personas para cumplir la gran comisión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como ya dijimos en los 3 grupos de cristianos, más allá de la oración de fe, tenemos que discipular a los nuevos creyentes. Las personas que han creído en Cristo, que han entregado su vida, los tenemos que enseñar, los tenemos que discipular. Y esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje para que la persona afirme su fe en Cristo y le siga de todo corazón. Por eso dice estos versículos de la Gran Comisión, Mateo 28, dice, y hagan discípulos, y haced discípulos, hagan discípulos. Tercer lugar, hacer discípulos no es solo a nuestros amigos y familiares, solo a los que conocemos, a los que están cerca de nosotros, a nuestra familia que conocemos. No es solamente eso, es a todas las personas, los que viven cerca de nosotros, los que viven lejos, de diferentes razas, de diferente color de piel, los que están en las cárceles, los que están en los hospitales, inclusive a los que se comportan como nuestros enemigos. La Gran Comisión dice a todas las naciones, a todas, todo es todo, a todas las naciones. Entonces no solamente a nuestros amigos o nuestros familiares son a los que debemos discipular, sino a todas las personas. Inclusive, esto que es bien difícil, a los que se comportan como nuestros enemigos. En cuarto lugar, tenemos que ayudar a los nuevos convertidos a llegar a las aguas del bautismo. Así como Jesús fue al agua del bautismo, en el río Jordán, se le acercó a Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Juan Bautista no quería. Si leemos esa historia en los evangelios, Juan no quería. No, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús dice, bautízame, para que se cumplan las Escrituras, para que el Padre se gloríe y para dar ejemplos a nosotros de que tenemos que ir a las aguas del bautismo. Entonces, cuando la persona se ha convertido, cuando lo estamos discipulando y enseñándoles
de Cristo, cómo vivir la fe en Cristo, entonces tenemos que hablarles del bautismo y llevar a este nuevo creyente, a esta nueva creyente, a las aguas del bautismo en el nombre del Dios Trino, de nuestro Dios. Bautizándolos, dice la Gran Comisión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En quinto lugar, con la misma compasión y amor que Cristo tiene por la humanidad, entonces después que la persona se bautiza, nosotros debemos seguir enseñando a los nuevos convertidos todo lo que Jesús mandó. Tenemos que enseñarles, dice el versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, es un proceso, mis hermanos y mis amigos. No termina allí. Ya se bautizó, ya hizo la oración de fe, ok, está bien. O ya se bautizó, ok, está bien. No, inclusive después del bautismo, tenemos que seguir discipulando, enseñando a esas personas nuevas en la fe lo que Dios ha mandado, lo que Cristo mandó que les enseñáramos. Al final del versículo 20 de Mateo 28, donde está la Gran Comisión, Jesús dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esto nos indica y nos enseña que mientras cumplimos nosotros la Gran Comisión, Cristo, el mismo Cristo, estará con nosotros, nos acompañará con su poder y con las maravillas dignas de su nombre. Entonces no tenemos por qué temer de hablar a otros de Cristo, porque Él va a estar con nosotros. Y Él, el Espíritu Santo, va a poner en nosotros las palabras que tenemos que decirle a las personas que queremos atraer a los pies de Cristo. Vamos ahora a ver un método práctico de evangelización. ¿Cómo evangelizamos a las personas? Oh, pero es que yo no sé cómo evangelizar. Nunca me han enseñado. No tengo una base, no tengo un plan, no tengo unas notas como evangelizar a nuevas personas, cómo hablarle a otras personas de Cristo. Bueno, yo te voy a dar en este momento un método práctico de evangelización. Aquí va, número 1, o parte A, el punto A. Le hablamos a la persona y le decimos que Dios creó todo, incluyendo al ser humano, y que Dios nos ama. Empecemos por allí. No empecemos a darle biblazos a la gente. Tienes que venir a Cristo, te vas a ir al infierno, mira que tú no... No. Comencemos como empezaría Dios, como empezaría Jesús, diciéndoles, Dios creó todo, incluyendo al ser humano, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, y nos ama. Dios nos ama. Y le podemos decir que en Génesis capítulo 1, versículo 1 y en Génesis capítulo 1, versículo 27, allí la Biblia afirma que Dios creó todo y que nos creó a nosotros. Así como una silla y una computadora son producto de una mente brillante, entonces una mente brillante como la del ser humano, que Dios le dio la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para crear una computadora, para armar una mesa. Asimismo, todo lo que vemos a nuestro alrededor no surgió de la casualidad, no surgió de la nada, no es evolución, no es una explosión de satélites, de asuntos, de meteoritos, no, nada de esto. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor y podemos ver, no es casualidad, sino que es iniciativa de Dios. Dios creó todo. Eso en primer lugar, le hablamos hacia a la persona que vamos a evangelizar. En segundo lugar, le decimos a la persona que el pecado, después que Dios creó todo hermoso, todo bello, precioso, como dice Génesis 1, y vio Dios que era bueno. Todo lo que iba creando Dios y decía, y vio Dios que era bueno, incluyéndonos a nosotros, al ser humano. Entonces le hablamos eso y luego vamos al segundo punto y le decimos, pero el pecado malogró nuestra relación con Dios y con la creación. ¿Y cómo fue esto? En el capítulo 3 de Génesis vamos a encontrar que el ser humano, Adán y Eva, fueron tentados, cedieron al pecado, y por ello entonces hubo una separación entre Dios y el hombre. Esa comunión con Dios se rompió.
Y en ese estado de separación hemos nacido. Todos nosotros hemos nacido así. Y por eso encontramos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, separados de Dios, separados de Él. No solo hemos nacido con el pecado, sino que hemos pecado por nosotros mismos. Nacemos con el pecado y después seguimos pecando por nosotros mismos. Y entonces ahí encontramos lo que dice Romanos 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. Y a causa del pecado hay un castigo, que es la muerte. Y luego vamos a Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el punto 3. El pecado malogró nuestra relación con Dios y citamos Romanos 3:23, Romanos 3:10 y Romanos 6:23. Cuarto, ya le hablamos de la creación, de que el pecado malogró todo. Ahora en tercer lugar, perdón, no cuarto lugar, en tercer lugar, ahora viene la solución para el pecado. Ya comenzamos a darle a la persona esperanza, luces, y le decimos, ¿cuál es la solución para el pecado? Cristo. Cristo es la solución para el pecado. Y ahí vamos entonces siguiendo nuestro momento de evangelización con el nuevo o la nueva creyente. Y decimos, Dios dio una solución. Dios trajo la solución. Porque Dios es un Dios de amor. Dios nos ama. No sé si lo están viendo aquí atrás de mí. Que los niños crearon esto aquí. Dice, Dios es amor, Dios es amor. Corazones con Dios es amor. Dios entonces, por ser amor, dio la solución. Aún cuando estábamos separados de Él por el pecado, Él mandó a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí. La muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados y su resurrección nos libra de la muerte eterna. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección de la muerte nos libra a nosotros de la muerte eterna. Y entonces leemos en Romanos 6:23, que ya lo vimos en el punto anterior, en el 2, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por el sacrificio de Jesús, le decimos a la persona, por el sacrificio de Jesús, ahora podemos tener una nueva vida y ser adoptados como hijos de Dios. Y allí entonces citamos a Isaías 53:5, que dice, mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y también Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí entonces está la palabra de esperanza, la palabra de luz. Aunque estábamos separados de Dios por el pecado, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús fue a la muerte, fue molido por nuestros pecados, fue castigado por nuestros pecados, por su llaga fuimos curados, y Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Entonces ahí está la palabra de esperanza. Muchas personas afirman que todos somos hijos de Dios, pero no, la Biblia no enseña eso. Lee Juan capítulo 8, versículo 44, y ahí te vas a dar cuenta que Dios dice que no todos son hijos de Dios. ¿Okay? Sin embargo, podemos ser hechos hijos de Dios. Esto sí, la palabra nos dice, no todos son hijos de Dios, pero podemos ser hechos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y creemos en su nombre. Y vemos entonces Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Allí está la promesa. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios cuando recibieron a Cristo en sus vidas, cuando creen en su nombre. Luego pasamos al cuarto punto y viene la decisión. Allí entonces ya le hablamos a la persona de la creación, del amor de Dios, que el pecado, luego la separación de Dios y el hombre por el pecado, luego la esperanza que tenemos de vida eterna por Cristo Jesús, por su muerte y por su resurrección. Entonces le decimos a la persona y le hablamos y le preguntamos sobre la decisión que se debe tomar por Cristo. Aquí viene la decisión que se debe tomar por Cristo. Entonces le decimos a la persona, Dios ya hizo todo para que seamos perdonados de nuestros pecados, para que tengamos la salvación y tengamos la vida eterna. Pero aunque Cristo murió por nosotros, no somos salvos automáticamente. Cristo murió por nosotros, por amor. Pero para tener salvación es necesario que cada persona reciba a Cristo como su Salvador, y para ello hay que arrepentirse de todos sus pecados. No, pero yo no tengo pecado, yo no tomo licor, yo no fumo, yo no uso drogas, yo no le pego a mi esposa, yo no maltrato a mis hijos, yo soy honesto, yo no me robo nada. Sí, todas esas son muy buenas cualidades que puede tener una persona que no ha entregado su vida a Cristo. Pero todos tenemos que pedir perdón a Cristo por nuestros pecados, a Dios por nuestros pecados, porque dice la palabra que todos nacemos en pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios, o son separados de Dios. Entonces le hacemos esa aclaración a la persona, que tiene que pedir perdón a Dios y aceptar el sacrificio de Cristo en su lugar. Entonces aquí podemos citar Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está, cuando Jesús nos hace la invitación, toca la puerta de nuestro corazón y como todo un caballero se queda afuera esperando que le abramos. Cuando le abrimos esa puerta, entonces él entra, oye nuestra voz, dice, oímos su voz, abrimos la puerta, entonces él va a entrar, cenará con nosotros y nosotros con él. En esta parte, aquí ya se le puede decir a la persona que abra la puerta de su corazón al Señor para que entre a su vida por el Espíritu Santo como su Señor y Rey, arrepintiéndose de todos sus pecados. Y se le puede preguntar entonces a la persona que no conoce a Cristo, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Si la persona responde afirmativamente, entonces le ayudamos a la persona a decir la sincera oración de fe. Y puede ser una oración tan sencilla como esta. Por ejemplo, Señor Jesús, reconozco que soy una persona pecadora, pues hice tantos males. Hoy me arrepiento sinceramente de todo ello. Te pido que me perdones y que entres a vivir en mi corazón por medio de tu Espíritu Santo. Hazme un hijo tuyo por tu gran amor. Amén. Así, sencillo. Este es un ejemplo. Esta oración es un solo ejemplo. No es que esta es la oración que vamos a decirle. No, es un ejemplo nada más. Pero después de esto, o después de este paso, entonces hay que seguir cumpliendo la gran comisión. Hay que discipular al nuevo creyente. La persona ya recibió a Cristo, entendió todo lo que dijimos, comprendió todos los pasajes bíblicos que le dimos y se los explicamos, hizo la oración de fe. Entonces seguimos discipulando, o comenzamos, diría yo, a discipular al nuevo creyente hasta que sea bautizado y que continúe aprendiendo todo lo que Jesús enseñó. Todo lo hermoso de Jesús, todo lo hermoso de Dios, que lo siga aprendiendo. Pero somos nosotros encargados, tenemos nosotros la obligación, podría decir yo, el mandato de parte de Dios, de
seguir discipulando a estas personas, no abandonarlo. No, ahora esto es asunto del pastor. Allá el pastor que vea cómo lo disipula. O no, allá están los líderes. O allá está el maestro de escuela dominical. O que vengan las lecciones a las clases de escuela dominical si quiere. No, 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 no. Tenemos nosotros que seguir discipulando a esa persona. Tomar ese compromiso. Y por supuesto, el pastor va también a enseñarle en algún momento y va a enseñarle a través de la predicación, va a enseñarle a través de conversaciones individuales, invitarlo a la escuela dominical y el maestro de escuela dominical o la maestra les va a enseñar nuevas cosas que deben saber acerca de Cristo. Pero nosotros que evangelizamos a la persona tenemos la obligación, tenemos el compromiso con Dios de cumplir con la gran comisión enseñando todo lo que Jesús enseñó. Bien, hermanos, concluyendo entonces esta lección titulada, como la titulamos, Un pueblo que evangeliza, vamos a la conclusión. Las últimas palabras de Jesús que fueron un recordatorio para que evangelicemos a todas las personas, a los que no le conocen. Y como pueblo de Dios, entonces tenemos que cumplir la gran comisión, guiando a las personas a hacer la oración de fe. Ok, guiando a las personas a la oración de fe, luego acompañarlas en el discipulado hasta que lleguen al bautismo y que vivan todo lo que nos enseñó el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahí está entonces. Guiamos a la persona hasta la oración de fe, los acompañamos en el discipulado hasta que se bauticen y de allí seguimos enseñándole todo lo que el Maestro nos enseñó. Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar esta lección. Señor, te damos gracias porque tú cada día nos enseñas tantas cosas. Pero Padre, tu Hijo Jesús nos dejó sus últimas palabras de que enseñemos a otros, de que traigamos a otros a ti a través del Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, a ser recipientes de esa palabra, recipientes de ese mandato de la gran comisión y la cumplamos. Que hablemos a otros, a los que están cerca y a los que están lejos, a los que son igual a nosotros o diferentes, a los de mi cultura, de otras culturas, a los de mi color y de otro color, a todos, que podamos hacer discípulos a todas las naciones, como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos, oh Dios, danos las palabras, el denuedo para hablar de ti, Señor, y que la gente que no te conoce vengan a tus pies y tengan la vida abundante que tú ofreces. Que el Señor, en el nombre de Jesús, pedimos todas estas cosas, que el Señor nos siga guiando, sigue guiándonos, sigue protegiéndonos y sigue dándonos, Señor, el deseo de compartir tu palabra con otros. En el nombre de Jesús. Amén.